Hola y muy buenas noches, que papito Dios te super hiper mega full ultra bendiga. Bienvenido a este tu live, misión al rescate. Te estaré haciendo compañía a partir de estos minutos hasta pasada la medianoche, amén. En este live vamos a poder estudiar la palabra de Dios. Y además de esto vamos a cantar, pero más que todo vamos a estudiar la palabra de Dios. Y si alguien necesita apoyo en oración, este lugar es para apoyarnos en oración. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna aflicción, algún familiar que tal vez esté enfermito, no duden en decirnos, ya que aquí nos vamos a apoyar en oración, amén. El día de hoy estaremos hablando acerca del pueblo de Israel en el desierto, pero esta vez una queja más del pueblo de Dios y cómo Dios responde a esta prueba que presenta Israel en el desierto. Amén. Estaremos estudiando el día de hoy el capítulo 16 de Éxodo. Amén. Jesús es Dios, Mesías escogido, Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré, ¿cómo dice? Y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y bebé. El día de hoy estaremos estudiando acerca del pueblo de Israel cuando se comienza a quejar. ¿Y cómo responde Dios? ¿Responde con juicio? ¿Responde con amor? ¿Cómo responde Dios frente a las quejas? Muchas veces nosotros nos parecemos al pueblo de Israel. Dios nos libera del pecado y nosotros nos quejamos diciendo: ay, estaba mejor cuando estaba con pecado. Vamos a ver cómo Dios responde a estas quejas que el pueblo de Israel comienza a hacer. Amén. ¿Cómo dice? El canto de los redimidos. Jesús es Dios. ¿Cómo dice? Mesías escogido, Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé mesa delante de mis enemigos. Hoy ya será una bonita enseñanza. Estaremos hablando, como les decía, acerca del pueblo de Israel cuando comienzan a quejarse y la respuesta de Dios, el carácter de Dios en medio de esa queja. ¿Cómo responde Dios en medio de la queja del pueblo de Israel? Dios te bendiga, mi hermano Henry, muchas bendiciones. Y a toditos los que están conectándose el día de hoy, Dios los bendiga en gran manera. Amén. Y beberé, Él preparará. Pam, param, para, pam. Muchas veces nos quejamos nosotros cuando estamos en diversas pruebas o en un desierto espiritual. Nos comenzamos a quejar diciendo: Dios, ¿en serio me has librado del mundo para meterme a este lugar? ¿Me has sacado de Guatemala para meterme en Guatepeor? ¿Y cuál es el carácter de Dios en medio de ese momento que nosotros nos enfrentamos? ¿Cuál es el carácter de Dios en medio de las quejas que nosotros tenemos? Está mal quejarse, está mal. Pero ¿cuál es el carácter de Dios que tiene en medio de esas quejas que nosotros presentamos ante Él? Y no solamente una vez, la presentamos bastantes veces esta queja. Y Dios, ¿cómo se presenta en base a esto? ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Acaso vendrá con juicio o responderá con amor? Y esto es lo que vamos a ver en base al libro de Éxodo. Amén. Gensi, Dios te bendiga, muchas bendiciones, mi hermano. Tanto tiempo, siempre. Un par de minutos más y comenzamos con el estudio del día de hoy. ¿Cómo dice? ¿Ya te has graduado, Henry? ¿Qué novedades? Un minuto más y comenzamos ya con el estudio bíblico. ¿Dónde
agua de la Zoca. Va a ser una enseñanza terrible, muy bonita, muy especial. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Para pa pam pa, para pa para pa pa. Dios te bendiga, mi hermano Andrés. Dios te bendiga en gran manera. Muchas bendiciones. Un abrazote a la distancia. La voz de mi amado se oye ya. La voz de mi amado se oye ya. Ya viene saltando sobre los montes y collados. Ya viene saltando sobre los montes y collados. ¿Cómo dice? Y me dijo: levántate, amada mía, mía y ven. Último minuto y comenzamos ya con el estudio, así que preparemos nuestras Biblias. El libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. La canción, ¿cómo dice? Ya llegó. Para pam, para pam, para pam, 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 pam. Ocha, no, las congregaciones que tienen sus cosos, ocha, no, veo a los jóvenes saltando hasta el techo, ¿no? Quisiera regresar a esos tiempos. A ver, mi hermano Andrés. Son alabanzas tan hermosas, tan bellas que cantamos a nuestro Dios, recordando su misericordia. Amén. Voz de mi amado se oye ya. La voz de mi amado se oye. ¿Cómo dice? Ya viene saltando sobre los montes y collados. Ya viene. Se llama La voz de mi amado. La voz de mi amado. Amén. Y me dijo: te amada mía. Mi hermana Sonia, Dios se bendiga en gran manera. Invierno. La lluvia y se fue. Cantamos a nuestro Dios, recordamos sus grandes maravillas, su grande amor, y por eso le exaltamos y nos gozamos en su presencia. Para pa para pa 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 pa. Amén, mi hermana Lorena, amén, mi hermana Lorena. Vamos a estar orando también por usted, por las situaciones que está pasando también, y esperemos la respuesta sea favorable también el día de mañana. Amén, mi hermana. Confiamos en Papá Dios. Y si tiene que descansarse temprano también el día de hoy, no hay ningún problema, hermana. También hay que mañana despertarse con todas las energías. Pero si llegamos a la parte final también, amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana FTC. El viento de la canción ya llegó. ¿Cómo dice? Y le cantamos. Para. ¡Gloria a Dios! Para. El día de hoy estaremos estudiando acerca de las quejas. ¿Cuántas veces nos hemos quejado a Dios y cómo Dios responde a esas quejas? ¿Responderá con castigo? ¿Responderá con paciencia? ¿Responderá con amor? El día de hoy lo vamos a ver según Éxodo capítulo 17. ¿Amén? Cuando los enemigos no tenían acusados, no sabíamos qué hacer. ¡Dios te bendiga! Y verde, grande, se abrió. Pucha, no estábamos viendo cómo el pueblo de Israel había sido perseguido por los egipcios. Estaban yendo con sus carros de guerra, con sus caballos de guerra. Estaban entre Egipto, dos montañas a los costados, y al frente solo estaba el Mar Rojo. ¿Cómo iban a salir de esa? Los egipcios estaban totalmente corriendo, galopando, y ahí Dios le dice a Moisés: Moisés, ten confianza, alza tu mano, tu vara, y el mar se va a dividir en dos, y di al pueblo de Dios que marche. Y así lo hizo. El pueblo de Dios levantó su mano, Moisés levantó su vara, y se levantó, el mar se dividió en dos. Esa tierra no solamente se ha secado, sino se ha secado
y el mar se ha abierto como dos muros ahí de agua, y el pueblo de Israel ha pasado ahí. Y cuando estaba viniendo el pueblo egipcio a querer destruir a los hebreos, ahí Dios cierra el mar. Y así Dios nos va protegiendo a nosotros, nos va agarrando, nos va abrazando y nos dice: no estás solo. Aquel que busca tu mal, yo voy a enfrentarme a él. Por eso 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué preciosa palabra, amén. ¿Y por qué nos gozamos? Porque Dios nos ha librado del pecado, del mal. Él nos ha hecho libres, verdaderamente libres, amén. Último minuto y entramos al estudio. ¿Es normal que vaya a la iglesia por una chica hermosa? La verdad es de que debemos de ir a una congregación, a la iglesia, por Dios. Y cuando buscamos a Dios, todas las demás cosas son por añadiduras, vienen a nosotros por añadidura. Si tú estás buscando una persona que te acompañe toda la vida, es decir, una esposa, busca primero el reino de Dios. Busca a Dios. La señorita también va a buscar a Dios. Y juntos ahí se van a encontrar en el camino. Y se van a unir. Y va a ser un matrimonio muy bonito, muy especial. Amén. Dios te bendiga, mi hermana Elsa. Exacto, mi hermana Lorena, como dice mi hermana Lorena, a la iglesia se va para buscar a Dios, no para buscar a una pareja. Y cuando buscamos a Dios y la otra persona también busca a Dios, los dos juntos buscan a Dios. Y van juntitos, ya, Dios los une. Pero con un propósito, el matrimonio. Y esto es con un propósito. Pero ambos deben estar en ese de acuerdo. Ambos deben estar de acuerdo para poder llegar a ese paso que es el matrimonio. Porque no es un chiste el matrimonio. Es algo que para toda la vida. Amén. Antes se decía esa enseñanza. Antes, en los 1900, algunos hermanos decían: no importa cómo evangelices, aunque llamale a las señoritas le decían: llama a los chicos así, o a los chicos llama a las chicas así, aunque a los que te gustan llamarles. Pero eso no está bien. No se debe llamar de esa manera, se debe llamar con Cristo, con el Evangelio, con la palabra. De esta manera, esas enseñanzas, dejémoslo a un lado. Si lo han hecho, ya, amén. Pero eso es en el pasado. Lo que ahora nosotros sabemos es: debemos de llamar por el Evangelio, predicando a Jesús. Amén. Hermano, ¿qué significa la estrella de 6 puntas? Es la estrella de David. Es la estrella de David que está puesta en la bandera de Israel. Nada más eso, la estrella de David. Amén. Solamente es un símbolo nada más. No tiene un significado tan profundo para poderlo estudiar punto por punto. Amén. Ahora sí vamos a estudiar el día de hoy acerca de la roca que dio agua en el desierto. ¿En qué versículo habla de la estrella de David, hermano? Ahorita te cuento que estamos en Moisés. Para mañana te daré esa respuesta, mi hermano. Mañana vamos a estar a partir de las 23:15, 23:17 te doy la respuesta. Amén, mi hermano Elías. Ahorita vamos a entrar a la historia de Moisés y es idolatrada por muchas congregaciones. Sí es idolatrada. Lo que nosotros solamente debemos, tal vez un conocimiento externo, pero no más idolatrarlo. Nosotros debemos adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mañana te doy la respuesta así totalmente completa a partir de las 23:17. O sea, a las 23:17 te doy la respuesta un poquito más explicada. El día de hoy vamos a entrar a lo que es la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Amén. La roca que dio agua en el desierto. Cristo es la fuente que nunca se agota. Éxodo 1:17 al 7. Esto es lo que vamos a leer el día de hoy. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en el Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aquí otra vez se estaban quejando y le estaban diciendo: Moisés, ya nos has sacado de Egipto, ya hemos pasado el Mar Rojo, ya estamos recibiendo el maná todos los días, ok, está bien, pero queremos agua. Queremos agua. Y comenzaban a quejarse otra vez por agua.
La historia del Éxodo está cuidadosamente organizada por Dios. En el capítulo anterior, Israel tuvo hambre. Dios respondió enviando pan del cielo. Ahora el problema cambiaba. No falta alimento, falta agua. Esto nos enseña una verdad importante. Las pruebas cambian, pero Dios permanece siendo suficiente para todas ellas. El hambre puede esperar algunos días. La sed, en cambio, puede convertirse rápidamente en una amenaza para la vida. En un desierto como el Sinaí, el agua no era simplemente una comodidad, era una necesidad vital. Ponte a pensar en eso y los papás más que todo me van a entender, los papás y las mamás. Cuando somos jóvenes, cuando no tenemos familia, las cosas lo vemos muy fáciles. Decimos, ay, ¿quién no va a poder? Yo puedo. Ay, tan fácil es eso. Cuando conseguimos un trabajo que nos pague una cierta cantidad, parece esa cantidad suficiente. Con eso nos sentimos los reyes de la ciudad, que podemos hacer y deshacer con esa cantidad de dinero, con una pequeña cantidad de dinero. Pero ya cuando tenemos una familia, ese dinero como que se vuelve más poquito, como que no alcanza para los demás. Cuando se tiene aún más familia, hijos, hijas, ese dinero como que no nos puede sustentar a toda la familia. Incluso más cuando el hijo y la hija se enferman, cuando son bebecitos y se enferman, no sabemos dónde acudir y decimos, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi hija, mi hijo se ha enfermado. ¿Y ahora qué hago? Y ahí hay momentos de dificultad. Y ahí es las decisiones que debemos de tomar. Cuando el hijo y cuando el bebé se enferma, y no hay caso cómo sanarlo, todo el tiempo está llorando, sus piecitos fríos, con temperatura fuerte. No hay caso, ni el doctor mismo, ni los medicamentos, no hay solución muchas veces. Y hay la decisión, confiar en Dios realmente o en la desesperación de padre, acudir a los espiritistas, a los yatiris y demás. Sabemos que está mal, que no debemos pisar estos lugares de ninguna manera, pero muchas veces los papás entran en esta desesperación de qué hacer. El pueblo de Dios estaba pasando algo similar, no había agua, no había agua. Y aquí era el punto. Decido confiar en Dios realmente, en aquel que ha abierto el mar, el que cada día me está haciendo dar, me está dando maná del cielo, o no confío en Dios. ¿Mm? Entonces en esa oportunidad no tenían agua otra vez y comienzan a hablar otra vez a Moisés y quejarse y decirle, Moisés, no hay nada de qué tomar. Ya tenemos comida, ok, pero ya ese milagro se estaba volviendo para ellos constante y decir, bueno, siempre recibimos pancito, siempre recibimos maná. Ya no lo consideraban como la primera vez, como un milagro. Ahora se ha vuelto común. Muchas veces nosotros cuando tenemos un trabajo, el primer día lo agradecemos. La primera semana decimos, tenemos un trabajo. El primer mes tenemos nuestro sueldito. En el segundo mes, bueno, se vuelve rutinario. El tercer mes, oh, bueno, sigo trabajando. En el cuarto mes, como que ya, a ver, hoy ya no iré a trabajar. Y nos comenzamos a volverlo rutinario. Ese trabajo que un día hemos pedido, un día que hemos rogado a Dios por ese trabajo, lo comenzamos a ver como rutinario. Y ahí es el punto que el milagro que un día hemos tenido lo comenzamos a ver como una obligación que se tiene que cumplir nada más. Y el pueblo de Dios así lo estaba viendo el maná. Es una obligación de Dios que me dé todos los días. Ya no lo estaban viviendo como el milagro, como la primera vez lo habían recibido. ¿Mm? Entonces lo que nosotros debemos de hacer es valorar todo lo que tenemos. Respiras, agradece a Dios. Tienes tu familia, agradece a Dios. Tienes tu trabajo, agradece a Dios. Hay muchas personas, e incluso hemos visto que nos mandan mensajitos diciendo, hermano, por favor, oración porque no tengo trabajo. Y lo que nosotros tenemos es un trabajo. Agradezcamos a Dios y hagámosle las cosas como para Dios. Ya trabajemos en una oficina o en un negocio, agradezcámosle a Dios y trabajemos como si nuestro cliente fuera Dios. Es complicado, sí, tratar con gente, pero un día recuerda, has pedido a Dios un trabajo y tienes un trabajo. Amén. Que no se vuelva rutinario de decir, bueno, ya tengo y amén. No, valóralo. Si tienes tus papás, tu mamá, tus hermanos, valóralo. Pero no me entiendo con ellos, no importa, valóralos. Los amigos van y vienen. La familia es lo que se queda hasta el último. Hasta el último.
Por más que discutan, no discutan, por más que pase mil cosas, la familia siempre va a estar ahí. Aunque no lo creas, o aunque ahorita pueden estar así con tus hermanos, con tus papás, la familia siempre va a permanecer hasta el último. ¿No te sientes acaso de tu familia cuando están pasando alguna necesidad? Ellos también se sienten de ti, aunque no los veas. Los papás de la antigua generación, antes de los millennials, esos papás han vivido con papás más fríos y han tratado de hacerlo mejor para nosotros. Entonces valoremos a nuestros padres. Amén. Una vez más, Israel descubría que el Dios que envía pan también puede hacer brotar ríos donde aparentemente solo existe roca. Pero detrás del milagro físico existe una enseñanza mucho más profunda. Dios está preparando una de las imágenes más hermosas acerca del Mesías, la roca herida. El agua de la vida, la sed del hombre, la gracia de Dios, todo ello encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Mira, Dios guía incluso cuando el camino parece imposible. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim conforme al mandamiento de Jehová. Dios les había dicho, caminen, ahora sí vamos. Y el pueblo de Dios obedeció. Está bien. Ese detalle es muy importante. Israel no estaba sufriendo porque hubiera desobedecido. Al contrario, había llegado exactamente al lugar donde Dios lo había guiado. Esto rompe una idea muy común. Muchas personas creen que toda dificultad es consecuencia directa de haber salido de la voluntad de Dios, pero no necesariamente. Muchas dificultades están en el plan de Dios para la mejora de nosotros. No porque nosotros hayamos salido del plan de Dios, no porque nosotros hayamos hecho mal las cosas, sino que Dios ha puesto esto en el camino para que nuestro carácter, para que nuestra fe mejore, crezca, se fortalezca. Dios ha puesto eso ahí. Nos hemos encontrado en el camino con esa dificultad, no por haber desobedecido, no porque estemos haciendo mal las cosas muchas veces, sino porque Dios lo ha permitido para nuestro bien. La Biblia demuestra que no siempre es así, o sea que las dificultades llegan en consecuencia. Abraham obedeció y atravesó tiempos de hambre. José obedeció a Dios y terminó en una prisión egipcia. Daniel fue fiel y fue arrojado al foso de los leones. Siendo fieles, han atravesado dificultades. Los apóstoles obedecieron a Cristo y enfrentaron persecución. El propio Señor Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Vamos a encontrar tentaciones en nuestra vida, la vamos a hacer, la vamos a encontrar. Otra cosa es que caigamos en la tentación o seamos liberados de la tentación. Vamos a encontrar tentaciones, vamos a encontrar. Y en esa parte, Satanás, el enemigo, es astuto. Los deseos del corazón, eso nos van a presentar adelante. Eso. Por ejemplo, hay personas que nunca han bebido, personas que nunca han tomado. Satanás no les va a presentar la bebida frente a ellos. ¿Por qué? Porque no les influencia en nada. Pero tienen otro tipo de deseos. Y Satanás va a presentar ese tipo de tentaciones para que caigan. Es astuto, Satanás. No podemos decirle que no es astuto, es astuto. Pero, ¿va a poder contra nosotros? Si Jehová pelea con nosotros, por nosotros, ¿va a poder hacer algo Satanás? La tentación simplemente se va a ir, va a caer, pero nosotros debemos de permanecer firmes. O incluso en el tema de la fornicación y del adulterio. Cuando José se ha presentado esta tentación, José, ¿qué ha hecho? Ha huido. Y de valientes es huir también. Amén. La presencia de dificultades no siempre indica la ausencia de Dios. En muchas ocasiones demuestra exactamente lo contrario. Dios estaba guiando a Israel paso a paso. Y precisamente por eso llegan a Zefidín, otro lugar. Zefidín, el lugar donde termina la capacidad humana. La Biblia dice que acamparon en Zefidín y no había agua para que el pueblo bebiese. El nombre Zefidín probablemente signifique lugares de descanso o apoyos. Una ironía notable, porque el pueblo encontró precisamente lo contrario, un lugar donde no había recursos visibles. Decía lugares de descanso, pero no había dónde descansar, era todo desierto. Pero entonces,
¿Qué estaba hablando Dios? Desde la perspectiva humana, la situación era desesperante. Miles de personas, ganados, niños, ancianos, y ninguna fuente de agua. Como te decía, cuando un bebé está enfermo, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Así se estaban desesperando el pueblo de Israel. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Dios te bendiga a mi hermana Lidia y a todos los que se están conectando. Muchas bendiciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, hemos salido y ahora el ganado no tiene agua, mis hijos no tienen agua, los ancianos no tienen agua. Moisés, ¿para esto nos has traído aquí? Han comenzado a quejarse otra vez. Dios permitió que llegaran al límite de sus posibilidades, al límite de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando nuestras capacidades terminan, comienza, Dios te bendiga a mi hermana Vania, comienza a manifestarse con mayor claridad el poder del Señor. Otra vez, porque cuando nuestras capacidades terminan, comienza a manifestarse con mayor claridad el poder de Dios. Ahí comienza todo. Ahí comienza cuando nos rendimos. Por eso muchas veces te digo, alzamos la mano en señal de rendimiento. Y rendirse ante el Señor es decirle, Señor, tú comienzas a hacer las cosas, porque por mis propias fuerzas no voy a poderlo hacer. Ahí comienza Dios, cuando nosotros nos rendimos. Pablo aprendió esta verdad cuando escribió, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es en 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque Dios actúa en ese momento cuando nosotros ya no podemos más. Estamos viendo al pueblo de Israel en el desierto. Muchos de nosotros hemos o estamos o vamos a pasar ese desierto. Y es un tiempo de prueba para nuestro carácter. Así es. La debilidad no siempre es un obstáculo para la obra de Dios. Con frecuencia, en el escenario donde es el escenario donde Él revela su gloria. La sed física reveló una sed espiritual más profunda. Éxodo 17, 2 y 3. El pueblo vuelve a contender, mejor dicho, con Moisés. Le dicen, danos agua para que bebamos. Ya le estaban ordenando. Habían visto que el agua de Mara, esa agua amarga, se había convertido en dulce. Después han visto que han llegado a un lugar donde habían 12 fuentes de agua y palmeras. Pero hasta este momento habían suplicado, habían pedido, incluso habían murmurado. Pero ahora, ¿qué hacen? Dan órdenes a Moisés. Danos agua para que bebamos. ¿Para qué nos sacas de Egipto? Ahí tenemos carne. Ya tenemos pan. Te aceptamos. Todos los días tenemos que recoger pan. Pero ahora danos agua. Habían sido libertados de la esclavitud, pero ahora no valoraban su libertad. Ciertamente estaban desesperados, sí, pero lo que debían de hacer es rendirse ante Dios. Y esto les ha costado aprender hasta el día de su muerte. 40 años que no han podido entender que lo que Dios buscaba era que se rindan ante Dios. Danos aguas para beber, que bebamos. La necesidad era real, no era imaginaria. La sed era legítima. Sin embargo, el problema principal no era la sed física, era la manera en que reaccionaban frente a esa necesidad. En lugar de acudir a Dios que había abierto el mar rojo y enviado el maná, nuevamente discutieron con Moisés. La crisis reveló que todavía no habían aprendido a confiar plenamente en el Señor. Aquí encontramos un principio que atraviesa toda la Biblia. Las necesidades materiales suelen sacar a la superficie la condición espiritual del corazón. Otra vez, las necesidades materiales suelen sacar a la superficie la condición espiritual del corazón. No es Jeremías, mi estimado Cristian, es Éxodo 17. Estamos estudiando Éxodo 17. Pero gracias por preguntar. Jesús utilizó precisamente la sed para hablar de una realidad mucho más profunda. A la mujer samaritana le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de agua que yo daré no tendrá sed jamás. 17:5 estamos leyendo ahorita. Juan ahora también da un texto, Juan 4, 13 al 14. El cuerpo que necesita agua, pero el alma necesita a Cristo. Este cuerpo físico necesita agua, pero nuestro espíritu, nuestra alma, necesita de Cristo. Amén. Y ninguna fuente terrenal puede satisfacer esa sed espiritual. La murmuración puede llegar a endurecer el corazón. La murmuración. El tener la mente cerrada y decir, no, yo creo en esto y esto nomás quiero saber. Eso endurece el corazón.
De verdad te endurece. Ser obstinado con nuestros propios pensamientos y con nuestra propia inteligencia. Amén. Ser obstinado solamente en esto. Quieres solamente saber eso. Pero no nos abrimos a la voluntad de Dios. Esa murmuración, esa queja, ese cerrarse en ese pensamiento, ay, en mis quejas, 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 endurece el corazón. Ujú. Endurece el corazón. Y eso es lo que no tenemos que llegar, mi amado Cristian, a que no se endurezca el corazón. Éxodo 17:4 dice, Moisés clama al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. 17:4. Mira. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Antes clamaban, antes agradecían. Pero ¿qué dicen? Si les sigo hablando a Dios, me pondrán más hate, me apedrearán. Eso estaba diciendo Moisés. Porque ahora el pueblo no estaba diciendo, por favor, Moisés, clama a Dios. Ahora estaba diciendo, danos agua. Respondernos esta pregunta. Danos, de una vez. ¿Te vas a quedar así nada más? Danos ahora. Es que el pueblo había cambiado. Le decía, ya pues Moisés, danos ahora. Estaban comenzando a endurecer el corazón. Ya no comenzaban a rogar. Ya no comenzaban a implorar a Dios, a pedir a Dios. Sino estaban diciendo, danos pues ahora. Las respuestas queremos. Queremos pues que ahora haya agua. Y ese era el carácter del pueblo hebreo. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un tiempo habrá más hate. De aquí a un poco me apedrearán. La situación había escalado peligrosamente. Ya no era solamente una queja. La multitud comenzaba a volverse agresiva. Este detalle nos enseña cómo actúa el pecado de la murmuración. Nunca permanece pequeño. Comienza como una queja. Luego se convierte en descontento. Ay, no me convences con tus respuestas. Ay, no me convence con lo que Dios está haciendo. Ay, no me convence. Los supuestos cristianos o profetas con un versículo o leen solo, cambian, ¿qué es? Um, es que estamos estudiando Moisés. El día que estudiamos Jeremías te voy a responder todo eso. Pero sí, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en una persona humana, porque el humano se equivoca. Por eso nosotros no confiamos en el pastor, no confiamos en el evangelista, no confiamos en el misionero, porque si confiaremos en un hombre, estaremos endureciendo nuestro corazón. Por eso aquí estamos predicando a Dios. Y aquí si podemos colocarnos en esta cara así, lo predicamos de esta manera, sin una cara, porque no estamos confiando en el hombre, estamos confiando en Dios. Estamos aprendiendo a no quejarnos, a no endurecer el corazón, a no solamente satisfacer lo que nosotros queremos escuchar, a aprender lo que Él quiere decirnos. El pueblo de Israel comenzaba a quejarse y decir, tu respuesta nomás me das. Queremos agua. No queremos solamente esto. Queremos tus respuestas de verdad. Las respuestas de verdad queremos agua. ¿Para qué nos sacas entonces del mundo? ¿Para qué nos sacas entonces de Egipto? ¿Para que nosotros muramos aquí? De esta manera han comenzado a hablar en contra de Moisés. Por eso dice una palabra ahí Moisés. De aquí a un poquito me van a apedrear. Me van a matar. Y no había pasado siquiera un año del momento en que habían sido liberados. Otra vez leo esta parte. Comienza con una queja. Luego se convierte en descontento. Después produce amargura. Nos comenzamos a quejar, después a descontentar y después un corazón duro. Que ya no queremos creer en Dios, que ya no queremos escuchar de Dios y solamente queremos poner nuestra forma de pensar, nuestro propio conocimiento. Así estaba haciendo el pueblo de Israel. Su propio conocimiento estaba queriéndole poner a Dios. Mira, Dios, ¿no te has fijado que tenemos sed? Y no está bien. No es juzgarle a Dios. ¿Quién nos ha puesto como jueces ante Dios? De ninguna manera. Amén. Dios te bendiga, mi hermana Fernández, mi hermana Stephanie. Y finalmente puede terminar en una rebelión abierta. El autor de Hebreos utiliza precisamente la expresión de Israel para advertir a la iglesia. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis
vuestros corazones. Cada vez que elegimos la queja antes que la confianza, nuestro corazón corre el peligro de endurecerse. Otra vez, cada vez que elegimos la queja antes que la confianza, nuestro corazón corre el peligro de endurecerse. La fe, por el contrario, mantiene el corazón sensible a la voz del Señor. La fe mantiene un corazón sensible. No, una queja puede endurecer el corazón, pero la fe hace que el corazón esté sensible a la voz del Señor. Dios te bendiga, mi hermana Stephanie, muchas bendiciones. Mi hermano John Soco, Ever también, mi amigo. Dios responde con gracia donde el hombre merecía juicio. Ante estas quejas que nosotros tenemos, merecemos juicio. Merecemos que la diestra del Señor, ¡pah!, llegue a nuestra vida. Pero no, Dios responde con gracia, con amor. Éxodo 17:5, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con el que golpeaste el río y ve. Le estaba diciendo, ahora voy a hacer algo por el pueblo. Pero toma a los ancianos y con la vara que has levantado para que el mar se abra, esa vara también tomalo. Iba a hacer algo Dios. Resulta sorprendente lo que ocurre después. Israel había pecado nuevamente, había dudado, había murmurado, había desafiado a Moisés. No solamente era una murmuración, ahora era un desafío. Humanamente, esperaríamos un juicio inmediato, pero Dios responde de otra manera. Ordena a Moisés que tome la vara, la misma que había golpeado el Nilo y dividido el Mar Rojo, y camine acompañado por los ancianos de Israel. El Señor quería que todo el pueblo acompañara o comprendiera que el milagro no sería producto del liderazgo de Moisés, sería una manifestación de su propia misericordia. Aquí comenzamos a contemplar un principio que alcanza su plenitud en el Evangelio. Muchas veces Dios responde con gracia donde nosotros solo merecíamos juicio. Pablo escribió, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Merecíamos que Cristo muera por nosotros? Éramos pecadores, pero su amor, su gracia, hizo que Cristo muriera en aquella cruz de Calvario. Y gracias a su muerte en la cruz, nosotros podemos encontrar la salvación. Creyendo en Él, podemos encontrar la salvación. Eso está en Romanos 5:8. Amén. El agua que brotaría de la roca no era una recompensa por la fidelidad de Israel. Era un regalo de la gracia de Dios. Amén. Dios se colocó delante de la roca. Éxodo 17:6. ¿Qué dice? He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó al nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oh, es que aquí se dice así, aquí está escrito de esa manera, pero si le leemos cómo realmente lo dijeron, ¿está aquí Jehová o no? No vemos, no tenemos agua. Eso es una provocación terrible. Pero a esa provocación Dios les responde con amor. Pero no caigamos en eso. No caigamos en provocarle a Dios. No caigamos en retar a Dios, en juzgar a Dios. ¿Quién nos ha puesto como jueces delante de Dios? No somos jueces para con Dios. No. Dios se colocó delante de la roca. Éxodo 17:6. Esta declaración merece una atención especial. Normalmente cuando una persona comparecía ante Dios, era el ser humano que debía ponerse delante del Señor. Aquí ocurre algo sorprendente. Dios mismo dice que estará delante de la roca. Muchos estudiosos han visto este detalle una anticipación de la obra de Cristo, no porque el texto lo explique directamente, sino porque el Nuevo Testamento identifica a la roca con Cristo. Esto está en 1 Corintios 10:4. La imagen es profundamente significativa. La vara que Moisés llevaba era el símbolo de autoridad y también había sido instrumento del juicio sobre Egipto. Ahora, esa misma vara debía golpear la roca. Era un sentido tipológico. El juicio que merecía el pueblo recayó sobre la roca de donde brotaría vida.
Siglos después, Isaías escribiría acerca del Mesías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. En la cruz el juicio de lo que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo.